El Hoyo es la ópera prima del director Galder Gaztelu Urrutia, que viera su estreno comercial en cines en Europa, pero en México quedara relegada simplemente a Netflix. La cinta aparentemente es un thriller distópico, pero en realidad se trata de una metáfora política muy importante para los tiempos que corren, siendo un fuerte simbolismo de los sistemas económicos, pero también con un trasfondo filosófico que ya contaremos más adelante. A partir de este momento voy a desvelar muchos detalles de la película, incluido su final, así que si aún no lo has visto te recomiendo mucho que vayas a verla, ya que son 90 minutos muy gratificantes. La premisa es tan sencilla como intrigante. Se trata de un espacio vertical donde se ingresa a 2 sujetos por cada piso y desde el nivel 0 se prepara una gran mesa de comida con muchísimos banquetes suculentos que poco a poco irá bajando y se irá deteniendo piso por piso, obviamente haciendo que los que están en los pisos inferiores coman menos. La regla es comer solamente durante el tiempo que la mesa permanece en el piso, siendo que si te apartaras algo para ti mismo, pues la misma celda te castiga de una manera, ya sea con climas muy calurosos o climas muy fríos, tal cual lo hace la naturaleza. Y aquí viene la primera metáfora de la vida. Este castigo, si tú llegas a abusar de los recursos, es un castigo simplemente natural. La misma naturaleza que está en el piso 0 establece los recursos y los va mandando, y son los mismos humanos los responsables de repartirlos y racionarlos. Pero hay una estructura, y eso es lo que empieza a crear un sistema de organización política. La metáfora con las clases sociales y la repartición de riquezas es inevitable, siendo los de arriba los que pueden gozar de un lugar tan privilegiado para devorar a su gusto, y en el que la mayor interrogante sería saber cuántos pisos en realidad existen. Otra de las reglas del juego también hace un paralelismo con las variables de cualquier sistema económico de acumulación de riquezas, llámese capitalismo, y es que cada mes va a cambiarse a los sujetos de piso, aparentemente al azar, sin saber si un día van a estar en el número 3, en el número 4 y al siguiente pueden aparecer en el 120 o en el 80. Es decir, la suerte puede cambiar muy fácil. Esta variable de la incertidumbre hace que cuando uno tiene la fortuna de estar arriba, trate de acumular el mayor número de riqueza posible. Y aquí entra otro paralelismo de nuestra raza humana como una raza aparentemente inteligente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos conciencia de el fin, de que todo lo que empieza acaba. Quizás los animales no están conscientes de que existe una muerte, de que existe un final, y es por eso que transcurren su paso por la vida simplemente sobreviviendo. Pero como nosotros sabemos que esto se va a acabar, como los del piso 1 saben que su suerte puede cambiar, entonces la actitud humana en ese momento es la de aborazarse con los recursos, acumular todo lo que se pueda, porque estamos conscientes de que la suerte nos va a cambiar. Esta conciencia del final es lo que puede volver a la especie humana tan avariciosa, con tantas ganas de trascender y de pasar por la vida simplemente acumulando y acumulando y acumulando. Al hoyo solo se te permite entrar con un objeto, el que tú decidas. Puede ser una pistola, puede ser una navaja, puede ser incluso un perro. Nuestro protagonista decide hacerlo con un libro, y no cualquier libro, estamos hablando del Quijote de la Mancha. Es la metáfora perfecta de un revolucionario utópico que va a intentar resolver este conflicto social que existe con sus propios ideales. Pero a lo largo de esta aventura se va a ir topando con distintos tipos de personalidades que también simbolizan un patrón social. Por ejemplo, primero va a conocer a un superviviente nato, alguien que ya lleva un año en ese lugar, que ha estado arriba, que ha estado abajo y que prácticamente conoce todo el funcionamiento por la experiencia. Ha perdido por ende todo tipo de escrúpulos y su único objetivo es sobrevivir el mayor tiempo posible. La naturaleza más animal, más salvaje y más primitiva está representada en este personaje que cuando muere queda en su cabeza y en su conciencia.
El hombre ante una crisis. El hombre ante una crisis razona, ante una crisis piensa o simplemente sobrevive. Después vamos a conocer a otro personaje muy interesante que es la idealista, una mujer que en algún momento fue la encargada de realizar las entrevistas para que las personas ingresaran al hoyo, es decir, alguien que formó parte del sistema y que creyó en él e incluso está ahí de manera voluntaria. Ella ingresa a esta arena de supervivencia con un perro que representa justamente esta confianza que ella tiene en el sistema, esta confianza que ella tiene en que no se van a comer al perro, en que realmente se va a poder dialogar y que realmente se va a crear una organización social. Esta mujer es parte del sistema, pero no solamente del sistema político, sino también del sistema de creencias, porque ella asegura conocer el funcionamiento de las cosas. Ella dice que hay 200 pisos. Y que si la comida se raciona de manera correcta y cada quien toma solamente los nutrientes que necesita para sobrevivir, puede llegar hasta los niveles más bajos y alimentar a toda la estructura. Esta idea es la que tiene el comunismo utópico, la perfecta repartición equitativa de las riquezas. Pero no funciona cuando se intenta razonar con los de arriba. Los de arriba tienen la única intención de comer las mejores partes del pastel porque, como comentamos antes, tienen miedo a que un día van a estar abajo. Y cuando intenta racionar con los de abajo sucede lo mismo porque los de abajo son de alguna manera los de arriba para los que están más abajo. Entonces, en este sistema piramidal el diálogo no suele funcionar como ella lo espera. Es entonces cuando el Quijote decide tomar medidas coercitivas tal cual ha hecho el comunismo en muchos sistemas políticos y es lo que muchos llaman dictaduras. Es decir, para repartir adecuadamente la riqueza tengo que amenazar a los de abajo. El Quijote les dice, si ustedes tocan la comida yo me cago encima de ella y la pierden. Esto funciona en determinada manera y con determinados alcances porque no se conoce hasta dónde llega, es decir, la estructura completa no la alcanzan a conocer los que están en los pisos más altos. Ha quedado bastante claro que la repartición de riqueza solo puede hacerse mediante la violencia, ya que nadie está dispuesto a renunciar a un privilegio para poder beneficiar a los de abajo, que, dicho sea de paso, nunca se va a conocer cuál es su número exacto. Ahí radica otra de las críticas fundamentales de los sistemas económicos. La clase privilegiada siempre va a ignorar la cantidad de gente que está perjudicando al tomar todos los recursos y todo el capital. Y esto es representado en el desconocimiento del número exacto de los pisos y el miedo que les motiva a que su suerte un día cambie. Porque el mayor miedo del rico es ser pobre. El mayor miedo del rico es perder sus privilegios y hará todo lo posible porque esto no suceda. Y por eso mismo deciden abusar de ellos. Porque están en plena conciencia de lo efímero que puede ser cualquier asunto, desde su estancia en el privilegio hasta su estancia en la vida misma. De todos los personajes que conoce el Quijote, ninguno ha estado ni en el piso más alto ni en el piso más bajo, dejando muy dibujada la parábola de los ideales y de las aspiraciones. Nadie tiene acceso a esos privilegios, poniendo entonces estos extremos de la abundancia absoluta y de la pobreza absoluta simplemente como símbolos referentes, pero no como algo que pueda llegar a ser asequible. Es entonces cuando el protagonista de pronto va a aparecer en el piso número 6. Sí, quizás va a ser lo más cerca que él estará de la riqueza. Y es ahí cuando él conoce a otro más que hará las funciones del Sancho del Quijote. Ese compañero idealista que lo acompañará en esta cruzada para entender cómo realmente funciona este sistema y cuál es su objetivo. El idealista puro, este héroe de Campbell, decide abandonar su estado de confort para emprenderse en la aventura en pos de traerle luz al mundo. Y esta trayectoria del héroe que establece Campbell es justamente la que va a establecer nuestro personaje en este tercer acto del filme. Solo un loco abandonaría el piso 6, le dice Sancho, pero este personaje es del Quijote y el Quijote está loco. Y lo que él quiere es la justicia, es entender, es hacer el bien. Es entonces cuando decide desafiar al sistema, abandonar ese estado de privilegio
para bajar poco a poco y descubrir hasta dónde es capaz de llegar este sufrimiento, para poder ver la estructura completa, para salir de la cegazón que puede tener el que está hasta arriba, porque el que está hasta arriba no quiere ver el esqueleto. Baja con un propósito, va a racionar la comida poco a poco para lograr que los pisos inferiores logren también alimentarse y que así los ideales de equidad se respeten. Entonces la mesa subirá al piso 0 con algunas sobrantes de comida, demostrando que todos comieron y que existió una verdadera organización social que de alguna manera hará colapsar al sistema. La tarea no es nada fácil, ya que tomando en cuenta que probablemente sean 200 o 250 pisos, pues habría que pedirle a los primeros 50 que no tomaran nada durante un día. Y esos pisos son los que van a representar a la clase media, que es la que se va a ver mucho más perjudicada en este tipo de misión. Con los de arriba no puede hacer nada ni va a poder convencerlos porque ellos ya tomaron su ración, ellos ya se atragantaron y él no tiene acceso a esos niveles. Ellos ya son trogloditas y ellos ya son intocables. Y aquí viene esta crítica fuerte al sistema capitalismo y a la acumulación de riquezas, donde la cosa va bajando cada vez en menor medida. Los de arriba no van a sufrir los 50 pisos que no van a comer nada y que van a tener que sacrificarse para que los siguientes por primera vez puedan tener acceso a esta riqueza que está representada a través de la comida y que curiosamente pues es la necesidad básica para sobrevivir. Esta parte es la que pone mucho más en evidencia estos problemas filosóficos que plantea el filme. Al inicio el Quijote no podrá dialogar. Para lograr su cometido va a tener que utilizar la fuerza, ya que nadie está dispuesto a dejar su privilegio para favorecer a los de abajo. Y esto pone en duda también el sistema de caridad, ya que sabemos bien que las empresas, por ejemplo, cuando hacen algún tipo de donación, pues no lo hacen de su dinero, no lo hacen de su bolsa. En realidad están utilizando el dinero de sus consumidores, es decir, te dicen, por cada X cosa que compres, es decir, que beneficies a mi empresa, yo voy a donar un porcentaje a la caridad, o el 100% quizás, pero de alguna manera no es mi dinero el que uso, sino el dinero de la clase que me está consumiendo. Aquí no, aquí realmente tendrán que quitarse el pan de la boca para beneficiar a las clases de abajo. Y eso es un idealismo puro, y eso es un heroísmo puro. Pero como esto no funciona, el Quijote va a tener que matar incluso a los personajes que se oponen a esta misión, que dicen yo lo que quiero es comer y no me importa lo demás. Posteriormente va a aparecer el sabio, que es un hombre que representa los cuestionamientos éticos y morales más trascendentes. ¿Para qué está el Quijote buscando la justicia? ¿A quién va a querer impresionar con ello? ¿A quién le quiere mandar este mensaje de bondad, de heroísmo? ¿Por qué dejarías tus privilegios por enviar un mensaje? El Quijote responde que a la administración, haciendo un paralelismo de esta administración con algún tipo de Dios que nos mira, que nos juzga y que nos premia si somos justos y bondadosos. Pero, ¿y si no existe la administración? ¿Y si nadie nos está viendo? ¿Y si nadie nos está juzgando? El sabio cuestiona no solo la existencia misma de un Dios, sino también la posible artificialidad que podrían tener los valores éticos y morales del bien y del mal. ¿Realmente el bien y el mal existen o es una creación de las civilizaciones humanas? Estos conceptos de hacer lo correcto y hacer lo incorrecto, ¿los hemos creado nosotros como humanidad para regirnos de alguna manera o es algo que tenemos de manera natural? ¿Realmente actuamos bien porque es nuestra naturaleza o porque tenemos miedo a ser juzgados por un Dios? Porque le tenemos miedo al final de las cosas y no queremos aceptar la idea de que esto se va a acabar y ya. Simplemente queremos pensar que tiene una continuidad y que lo bien o lo mal que nos pueda ir en esa continuidad va a depender de nuestros actos en esta vida. ¿Es correcta entonces esta idea que tenemos del bien y del mal, suponiendo entonces que es una construcción humana? ¿Por qué entonces los animales matan y se devoran los unos a los otros?
¿No somos también animales? ¿Realmente existe un ser superior evaluando todo lo que hacemos y calificándolo como bueno, malo, palomita, tache? ¿Tiene un objetivo el experimento o queremos que tenga un objetivo para no volvernos locos o para no entender que simplemente se trata de pasar por aquí como lo hacen las otras especies? ¿Tiene un objetivo vivir? ¿Realmente alguien sabe que hay más allá y hay una misión en la vida? ¿Por qué nosotros tenemos un objetivo de vida? ¿O queremos creer que hay un objetivo de vida y no un animal? ¿Cuál es el objetivo de vida de una res o su misión en la vida? No es otro que no sea morir para alimentar a los humanos. El cuestionamiento queda en paz y el sabio le sugiere que utilice un símbolo, un pastel perfectamente presentado, es decir, un pedazo de comida intacta, que es todo lo que se necesita enviar al piso cero para demostrar que el sistema ha colapsado. Y así con la vida misma, el Quijote y el Sancho bajan a través de 333 pisos defendiendo esta comida como si fuese su santo grial. No en vano está representado como si fuera una copa, justamente, porque es ese fuego de Prometeo que va a salvar a toda la estructura social. Porque el Quijote cree que existe una estructura y cree que hay alguien observando y alguien juzgando. De alguna manera tendríamos al Quijote como un hombre de ideales y de fe y al sabio como un hombre de ciencia que comprende que no somos muy distintos de los otros animales. Conforme va llegando a los niveles más bajos de pobreza, se va a dar cuenta que ya casi nadie queda vivo, que esos son los olvidados, que son esos niveles que existen y que todo el mundo quiere ignorar que existen, porque entonces nuestros cuestionamientos morales nos harían tratar de ayudarlos. Es mejor tener una venda en los ojos y no saber hasta dónde llegan los límites. Llegan a la tierra de nadie donde nunca ha habido nada, donde el ser humano es mucho más salvaje, porque animal y ambicioso lo ha sido en todos los niveles. Cuando llegan al experimento final, las clases quedan muy bien establecidas. Los de arriba devoran todo lo que pueden sin pensar en los de abajo. Los de en medio aspiran a estar en los niveles de arriba y son los que luchan por sobrevivir. Y los de abajo han perdido ya toda la esperanza y solo les queda esperar la muerte. Ahí en el último nivel, en el 333, cuando todo está por terminar, cuando se da cuenta de que todo ha sido una mentira, desde el número de pisos que le habían dicho que eran, el objetivo del experimento y a lo que estaba ligado, o la existencia de un dios y un supuesto propósito, cuando más se cuestiona todo este tipo de cosas, llega el dilema más fuerte para el Quijote, y es que hay una niña hambrienta ahí en ese último nivel. Va a mandar el pastel, el santo grial lo va a mandar como un mensaje, cumpliendo así su propósito de cambiarlo todo con un símbolo, o va a utilizar ese símbolo para algo real, que es alimentar a la niña y sacarla de esta situación. El Quijote rompe su congruencia idealista y decide sacrificar el símbolo por la realidad, que es alimentar a la niña que lo necesita en ese momento, así que le da el pastel. Ahí se presenta entonces un dilema ético formal, que es: ¿realmente importa lo que nosotros hemos construido como ideales, en este caso el Santo Grial, o importa más la naturaleza humana y la empatía que podamos sentir con ella? Y descubre que quizás ambas cosas puedan no ser correspondientes. ¿Por qué? Porque el ideal puede no corresponder con la realidad. Es ahí donde a través de las voces de los excompañeros muertos que él empieza a escuchar a manera de coro griego, pues decide que puede ser que una niña que había estado en la miseria absoluta de pronto sea la que suba, y él está a punto de subir con ella cuando llega el momento del final, que ha sido un poco criticado, pero que yo voy a tratar de defender con la interpretación que hice del mismo, y es que él decide subir con la niña, pero justo antes de que lo haga, una de sus voces le dice que ese mensaje no necesita ser enviado con un emisario. ¿Por qué? Porque si él sube junto con la niña, significa que no está creyendo del todo. Y esta prueba, al ser una prueba tan idealista, es una prueba de fe. ¿Por qué? Porque él cree en un sistema y él cree en un Dios observador que lo va a premiar cuando él logre su cometido. Pero si él sube, significa que en realidad
nunca creyó que él solo estaba esperando llegar hasta abajo para volver a subir. El chiste es quedarse abajo y mandar el mensaje para ver si esa administración o ese Dios le responde. Decide no beneficiarse de esta situación y hacer su prueba máxima de fe enviando solamente a la niña. ¿Pero tiene sentido todo eso? Sus ideas del bien y el mal son muy rectas. Evidentemente, para el animal que busca sobrevivir puede ser una medida tonta, pero para el animal idealista es absolutamente comprensible. Queda entonces el dilema abierto al final. ¿Hizo bien en creer que sus actos bondadosos iban a ser premiados por una supuesta administración de cuya existencia nunca tuvo algún indicio? ¿Hizo bien en creer que conocía el objetivo del juego, es decir, el sentido de la vida y el propósito de estar en ella? ¿Hizo bien el crear su propia cúpula moral y ética y hacer caso siempre a sus valores del bien y el mal y esta construcción humana? ¿O simplemente renunció a su naturaleza animal de sobrevivir en un ambiente hostil por una alienación que sufrió al pensar que existe un más allá y un juicio final, al pensar en una trascendencia? ¿Es esto parte de la soberbia que tiene el ser humano al creer que vamos a pasar a otro plano y ser premiados por nuestras bondades? Porque la bondad de alguna manera es una forma de soberbia. Es una forma de soberbia porque alimenta nuestras cualidades morales y nos brinda un estatus ético. La respuesta va a quedar en cada uno, ya que el objetivo de la película es cuestionar al espectador y exponerle de manera muy precisa y gráfica que somos seres políticos. En el piso 333 probablemente sigamos siendo tan salvajes como en el número 1. Cambiarán las formas, pero no la naturaleza. Pero ¿cuál es entonces esa naturaleza? Esta duda existencial sobre el propósito de la vida es el punto más álgido del filme, ya que en paralelismo con el nacimiento, un sujeto no puede discernir si entró ahí voluntariamente o si alguien lo metió, porque cuando ellos despiertan están totalmente inconscientes, igual que cuando naces, igual que cuando mueres. Se nos hace creer entonces que hay un propósito. No podemos saber si en realidad existe o no una misión al vivir o simplemente estamos pasando por aquí como lo hacen todas las demás especies animales. El Quijote es de esos sucesos que ingresaron al hoyo por voluntad propia y bajo una promesa de obtener un premio importante. Y este es un paralelismo más con la religión, ya que la religión mantiene a los devotos al calce con una promesa del cielo y una promesa de la trascendencia o una amenaza del infierno, pero esta promesa se va a cumplir una vez que mueras. Es lo mismo que sucede en el hoyo, tu premio vendrá una vez que salgas de allí, pero en realidad no sabemos si va a salir algún día o si va a morir en el intento. El hoyo termina criticando al sistema de creencias, tener fe en que exista un objetivo, un ojo guardián, un todopoderoso, o que exista simplemente una prueba y un propósito, o simplemente obedecer al instinto animal durante el mayor tiempo posible como hacen las otras especies. El problema es que para ejercer esta fe es necesario desprender esta sombrilla de valores y renunciar a la naturaleza de sobrevivir, con la firme convicción de que alguien va a premiarnos por nuestros actos. Pero si no hay nadie y no hay misión en la vida, entonces estamos en un terrible error. Esta interrogante queda libre albedrío del espectador, cuestionando uno de los aspectos existenciales más importantes del ser humano, y es el propósito de estar vivos y saber si nuestros actos de bien o del mal realmente van a ser premiados en algún momento o en realidad es algo que nosotros mismos nos hemos inventado para aligerar nuestro paso por la tierra o en este caso por el hoyo. Hasta aquí queda mi interpretación de esta película y deseo de verdad que en estos tiempos tan difíciles de contingencia puedan verla, porque no solamente me parece que es muy buena a nivel simbólico, sino también me parece que es muy pertinente para los tiempos que corren. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima carreseña. ¡Chao!